El que me ama guardará mi palabra. Hemos venido desde el domingo pasado reflexionando en qué significa para cada uno de nosotros ser seguidor de Jesús, ser discípulo, discípula del Señor, ser cristiano católico. Y espero que vayamos entendiendo que más allá de unas prácticas religiosas que son herramientas muy lindas y necesarias, es guardar la palabra del Señor, la palabra donde nos invita a amar, pero no a amar de cualquier manera, sino a amar como Él amó, como Él te ama, como Él nos ha amado. Y que cada uno de nosotros podamos aplicar en nuestra propia existencia, con nuestras características tan particulares de edad, de circunstancias de vida, de proyectos, de familia, este mensaje, esta palabra del Señor. Yo me comprometo a guardar la palabra del Señor, es decir, a amar al estilo de Jesús, como Jesús lo haría. Y cuando en nuestra vida asumimos, cuando nos comprometemos con Jesús a guardar su palabra y empezamos a ponerlo en práctica, surge en nuestro interior algo maravilloso. Y es una lucidez, una capacidad de darnos cuenta de lo que el Señor dice. Y mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. Cuando amamos al estilo de Jesús, tu inteligencia, tu razonamiento, tus juicios, tus decisiones y emociones empiezan a percibir algo distinto en ti. Empiezas a percibirte distinto. Te das cuenta como hombre, como mujer, como niño, como adulto, que Dios mora, que Dios vive en ti. Mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. Y nos vamos enterando entonces que cada uno, que yo soy imagen y semejanza de lo divino de Dios, que Dios actúa a través de mí, que Dios vive en mí, que Dios no está fuera de mí, está en lo más profundo de mi ser. Y cuando nos damos cuenta que Dios vive en nosotros, entonces experimentamos la paz profunda. No la paz al estilo del mundo, no la paz como la da el mundo, dice Jesús, la paz les dejo, mi paz les doy, no se la doy yo como la da el mundo, no. Porque la paz del mundo, la paz que se procura entre las naciones, es una paz de equilibrio, muchas veces de poderes. Mantener a raya esos poderes para que uno no domine al otro y entonces haya una cierta armonía. No, la paz que nos trae Jesús es muy distinta, porque no es un equilibrio de poderes. Es un servicio en el amor los unos a los otros. Es descubrir lo mejor de mi poder, de mis capacidades, para servirte a ti. Pero eso lo logramos cuando acogemos la palabra de Jesús, es decir, cuando buscamos amar al estilo de Jesús, cuando nos damos cuenta que tú y yo somos imagen y semejanza de Dios, y por ende que Dios habita en nosotros, y por ende que todo mi ser se convierte en presencia del Señor para ti, en presencia de Dios para ti. Cuando eso no ocurre, cuando yo no amo con el amor de Jesús a los demás, cuando yo no me descubro como imagen y semejanza de Dios, voy a estar buscando dónde encontrar mi poder. Y el mundo nos ofrece buscar ese poder y mantener ese poder con el dinero, con la avaricia, con la corrupción, con la mentira, con la fama, con la moda, con la apariencia. Y entramos muchas veces tristemente en ese ciclo tan negativo de vivir en guerra primero con nosotros mismos, porque no nos amamos, porque estamos comparándonos continuamente con el otro, con la otra, y estamos en guerra con nosotros mismos, sabiendo que ya tenemos en cada uno de nosotros lo más grande, lo más valioso, y que nadie ni nadie te lo puede arrebatar, porque eres imagen y semejanza de Dios, porque Dios vive en ti, mora en ti. Pero eclipsamos eso, ese sol de verdad tan grande, lo eclipsamos con nuestro egoísmo, con nuestro orgullo, con nuestra pereza,
y entonces entramos en guerra, nos sentimos inseguros, competimos con los demás. Y esas guerras interiores, después las vamos también a reflejar en los demás. Y cuando las reflejamos en los demás, convertimos el mundo en un lugar de guerras, como tristemente tantas veces lo vemos. Por eso hoy el Señor nos dice, te dejo la paz. Jesús ya trajo la paz. Jesús vive en ti, pero tienes que dejarlo vivir en ti y actuar en ti. Yo creo que a veces nosotros, o considero que a veces nosotros somos como hipócritas cuando oramos por la paz. Cuando a veces venimos al templo o en nuestra casa y hacemos un rosario con María que nos invita a la paz. Y le decimos a María, María, danos la paz en Colombia. Oh Jesús, Rey de la paz, Príncipe de la paz, danos la paz en nuestro hogar, en esta relación tormentosa que tengo. ¿Y por qué digo que a veces puede ser o es hipócrita esta oración? Porque yo le estoy pidiendo al Señor la paz y yo mismo no me comprometo con la paz. Le pido la paz, vengo a orar por la paz y salgo del templo y con la misma boca o el mismo corazón o la misma mente que pedí la paz, estoy maldiciendo al otro, estoy humillando al otro, me estoy aprovechando del otro, estoy dejando que mi mal genio y mi rabia me dominen y estoy sembrando esas bombas de desprecio a los demás. Pedimos la paz, pero le dejamos la tarea a Dios olvidando que Él ya trajo la paz, te la trajo a ti, porque vive en ti, porque mora en ti, pero no nos damos cuenta de que Dios vive en nosotros, porque esa realidad tan grande y tan maravillosa como sería el sol, la estamos eclipsando con una luna. Conocemos el fenómeno del eclipse total, ¿verdad? La luna tapa, entre comillas, al sol, más bien la visualización que tenemos del sol, porque jamás podrá tapar la luna al sol, es diminuta comparada con el sol. Y eso a veces pasa en nuestra vida, vivimos eclipsados. La verdad más grande, y es que Dios vive en nosotros, la eclipsamos con ese egoísmo, con esa mentira, con esa infidelidad, con esa pereza, con el pecado que cada uno vive. Y entonces pedimos la paz, suplicamos por la paz, pero yo no soy instrumento de paz, porque no me he comprometido con la paz que el Señor me trae. Y lo evidencio en mi mismo hogar. Enciendo las noticias y me quejo y me lamento y digo, qué tristeza por allá en Ucrania, Rusia y Ucrania peleando, qué tristeza en Gaza. Pero me olvido que en mi casa se ha convertido también en un campo de desplazados, en un lugar de tortura, en un lugar de bombas. Y que yo, tristemente, soy el guerrillero, soy el que vive esa violencia en mi hogar. Hoy pues el Señor nos lo recuerda. Él, el resucitado, el que está siempre vivo, como la visión del Apocalipsis nos lo presenta, el Cordero que vive siempre. Hoy el Señor te dice, yo quiero vivir en ti, morar en ti, habitar en ti. Pero solo lo podré hacer si tú guardas mi palabra. El que me ama guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada en él. Solo así entenderemos la grandeza de nuestra existencia. Solo así descubriremos que ya no tenemos que compararnos ni crear guerras, ni en el interior de nosotros ni con los demás, sino más bien cada uno descubrir su grandeza, sus dones, sus talentos y ponerlos al servicio de los demás. Claro está que vivimos en un mundo de guerras, guerras que nosotros causamos y que también nos afectan a nosotros cuando los demás la causan, con sus envidias, con sus violencias, con sus indiferencias, con sus chismes. Pero el Señor también nos recuerda que no estamos solos. Él mismo nos lo dice, les he hablado de esto ahora que estoy a su lado, pero el Paráclito. ¿Quién es el Paráclito? ¿Lo pudimos identificar en la lectura? ¿Quién es el Paráclito? ¿Sí saben quién es? No el paralítico, el
Paráclito. Dios mío. Bueno, creo que sabemos, y si no se los recuerdo, que los textos que nosotros leemos del Nuevo Testamento, especialmente los evangelios, las cartas del Nuevo Testamento, se escribieron en el griego antiguo. Ciertamente Jesús hablaba para predicar, para anunciar, hablaba el hebreo y el arameo. Y también los primeros discípulos, Pedro, Santiago, el mismo Pablo. Pero cuando se puso por escrito el idioma que se manejaba para comunicarse en aquel entonces en todo el Imperio Romano era el griego. Por ende, el griego se convirtió en la lengua oficial para cualquier tipo de comunicación, escrita sobre todo. Ya después del griego, empezó a predominar el latín, otra lengua del Imperio Romano, por allá en el año 400. Y la Biblia se tradujo del griego al latín. Y el latín predominó durante casi 1000 años como la lengua oficial de comunicación. Casi del 400 al 1600 más o menos, todo era en latín, toda la Sagrada Escritura. Y a partir, después del Renacimiento, comienza a traducirse del latín a las lenguas romances, entre ellas el español, la Biblia. Y ya la tenemos en español, en inglés, en portugués. Bueno, ¿y por qué les cuento esto? Porque en el español nos quedaron algunas palabras del griego tal cual están en griego. Entre ellas, paráclito. Entonces, ¿qué significa paráclito en griego, dado que la tomamos tal cual del griego? Significa aquel que habla a tu lado, en tu interior, para ayudarte. Viene de una palabrita de kletos, que significa hablar junto, y para, al lado de alguien, paráclitos. De ahí pasó a qué idioma? Al latín. En latín se dice advocatus. Advocatus. Vocatus es hablar, ad, el que habla a tu lado. Y creo que si siguen el juego de palabras, paráclito, advocatus, al español, pasó en una palabra que sí conocemos, abogado. Entonces, paráclito, advocatus en latín y abogado en español es lo mismo, solo que en 3 idiomas distintos. Entonces, ¿qué es un abogado? Es el que habla a tu lado para ayudarte, para defenderte. Eso es el abogado. Fíjense qué bonito que el Evangelio use esta palabra para referirse a ¿quién? Al Espíritu Santo, al Espíritu del amor de Dios. El Espíritu Santo es tu abogado. No le tienes que pagar, no te cobra horas extras. Si tú quieres, porque vive en ti y mora en ti, está las 24 horas del día para ayudarte, para aconsejarte, para enseñarte cómo amar, para enseñarte cómo vencer la guerra en tu interior y ser instrumento de paz. El paráclito, el abogado interior. ¿Alguna vez se han preguntado, hagan el ejercicio un día, cuál es la persona con la cual yo hablo más durante un día? ¿Alguna vez se lo han preguntado? ¿Cuál es la persona con la cual yo hablo más durante un día? ¿Sí saben cuál es cada uno de ustedes? La persona con la que más hablas tú en un día, eres tú mismo, tú misma. Porque todo el día estamos con nuestra voz interior hablándonos, comentándonos la jugada. Claro, también hablamos con los demás, pero la mayor parte del tiempo estamos todos con nuestra mente, con nuestro diálogo interior. Ahora bien, ¿qué es lo que nos dice Jesús? En ese diálogo interior contigo mismo tienes un abogado. Usa tu mente y que a través de tu mente te hable el paráclito, no el paralítico, el paráclito. Pero ¿saben cuál es nuestro problema? Que en lugar de escuchar al paráclito, en la voz interior, en ese diálogo que tenemos todo el día con nosotros, muchos de nosotros, en lugar de escuchar al paráclito, al que más escuchamos es al Chucky de la rabia, al Chucky del odio, al Chucky de la mentira, que te está diciendo, miente, sé infiel, ponle los cachos. Ah, te hicieron el mal, tú también responde mal. Y entonces, en lugar de escuchar en nuestro diálogo interior al paráclito, estamos escuchando al Chucky de la mentira, al Chucky de tu orgullo herido, de tu egoísmo lleno de avaricia y corrupción. Y claro,
Si uno escucha al Chucky, ¿qué hace? Pues lanzarle al otro la chancleta, la olla, lo que tenga en la mano. Lanzarle mis palabras llenas de odio, de ira. Tenemos un abogado de Dios. Tenemos al Dios que vive y mora en nosotros. Es que eso tan lindo de Jesús. El que me ama guardará mi palabra, mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. Nos hemos dado cuenta de que Dios habita dentro de nosotros y que esa presencia divina en su espíritu de amor, en su tercera persona, el Espíritu Santo, te invita a que lo escuches, a defenderte. ¿Y cuándo hay que escuchar al Paráclito? Siempre, siempre, sobre todo, pues obviamente en los momentos de adversidad, cuando hay injusticias, cuando hay persecución, cuando hay escasez económica, cuando hay enfermedad, cuando hay muerte. Escucha al Paráclito, porque Él te enseñará a amar como Jesús. Pero no solo en los momentos difíciles, también en los momentos lindos y agradables. Escucha al Paráclito, a tu abogado defensor, para que tengas un corazón generoso, agradecido, en todo momento, en todo momento. Fíjense tan linda la primera lectura de hoy. Ellos tenían un momento difícil. Eran unas peleas entre ellos judíos. Recordemos que los primeros seguidores de Jesús, es decir, los primeros cristianos católicos, pues todos eran judíos, todos. Poco a poco empezaron a entrar personas que no eran judías, pero hasta el año 100 más o menos, la gran mayoría eran todos judíos. Pues María era judía, Pedro era judío, o sea, todos eran judíos. Iban entrando algunos de otras religiones o de otras creencias, los gentiles. Y claro, como todos eran judíos, tenían unas tradiciones judías, entre ellas, por ejemplo, la circuncisión y ciertas normas de comer o no comer ciertos alimentos. Entonces ellos se preguntaban si los que no eran judíos y venían a formar parte del seguimiento de su Jesús, que también era judío, ¿qué hacían? ¿Le ponían también esas normas o no? Y habían como unas disputas, unas peleas. Habían chismes, habían incomprensiones. Unos decían que sí, otros que no. Y por eso dice el texto, habiéndonos enterado de que algunos de aquí, sin encargo nuestro, los han alborotado con sus palabras, desconcertando sus ánimos. Es decir, había gente que metía cizaña, crítica, mentira. Y entonces, ¿qué hacen los primeros seguidores de Jesús? Aprendiendo de las palabras de Jesús, escuchan en su voz interior, cada uno primero, al Espíritu Santo. Y después sí hablan entre ellos. Y por eso dicen, hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, fíjense esta introducción tan bonita, hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros. Esto tendría que ser como un lema de nuestra vida cotidiana. Hemos decidido, el Espíritu Santo y yo, hacer esto, de esta manera. Hemos decidido, el Espíritu Santo y yo, responder de esta manera, enfrentar este reto de esta manera, enfrentar esta dificultad de esta manera. Pero ¿cuántos tenemos que decir? Hemos decidido, el Chucky y yo, vengarnos. Hemos decidido, el Chucky y yo, serte infiel. Hemos decidido, ¿qué hemos decidido? ¿A quién escuchamos? ¿A nuestro pecado o al Espíritu Paráclito? Y esto apliquémoslo todo el tiempo. Ojalá hiciéramos el hábito mental de ese diálogo interior que todos tenemos con nosotros mismos, de decirnos, imagínense usted preparando el ajiaco. Hemos decidido el Espíritu Santo y yo prepararles un buen ajiaco hoy para que coman sabroso. Pues bonito, ¿no? Hemos decidido el Espíritu Santo y yo barrer bien la casa y limpiar bien los vidrios. También, claro, ¿por qué no? En lo cotidiano, en lo sencillo, en lo ordinario. Hemos decidido el Espíritu Santo y yo poner esfuerzo en este estudio, en esta asignatura. Hemos decidido el Espíritu Santo y yo trabajar con dedicación, con honradez, con exigencia personal. Y cuando logramos esto en nuestra vida, es una maravilla. Porque entonces sí, viviremos la paz del Señor. Entonces sí, aunque hayan dificultades, tendremos en nuestro corazón la paz de Jesús. Entonces sí, nos daremos cuenta de que somos imagen y semejanza de lo divino, de que Dios habita en nosotros. Entonces sí, nos daremos cuenta que nuestras manos, nuestro cuerpo, nuestra mirada es la presencia de Dios para los demás, porque escuchamos al Paráclito, porque nos sabemos amados por el Padre, habitados en nuestro ser por lo divino.
Escuchemos pues hoy la voz del Señor. Guardemos las palabras de Jesús. Amémonos como Él nos amó. Reconozcamos que Dios mora en nosotros y seamos instrumentos de la paz del Señor. Contamos en cada instante con la voz del Paráclito. Que así sea.